Buenos días, Eloy. Llama la atención que muy pocos años después de terminar la carrera de Bellas Artes estabas exponiendo en Nueva York. ¿Cómo surgieron aquellas exposiciones y cómo fue la vivencia? Buenos días. Pues aquello fue porque poco después de terminar la carrera, yo tuve mi suerte, me surgieron varias exposiciones, prácticamente al mismo tiempo, de forma que tenía que solucionar de alguna forma el problema que tenía con el taller para producir todas esas exposiciones. Entonces me fui a mi pueblo, básicamente. Tenía por delante un año entero de trabajo, entonces asumí que lo más lógico desde el punto de vista de ahorrar dinero y eso era volver a mi pueblo. Yo vivía en Salamanca y estaba pensando en irme a Madrid, pero bueno, tenía mucho curro y dije, venga, me monto un año y pico de vida en el pueblo, me dedico solo a pintar y vivo ahí tranquilamente produciendo mi trabajo. Pero claro, eso tenía una serie de inconvenientes, entre los que de repente te aíslas. Y entonces empecé a hacer mucho esfuerzo, precisamente en todo lo contrario. Teniendo en cuenta que vivimos ahí con redes sociales y todo este mundo, empecé a hacer un esfuerzo como de proyección por redes sociales, es decir, cómo estar en mi pueblo, pero ser capaz de estar en muchos sitios a la vez con redes sociales. Y en esto surgió que de repente una galería de Nueva York me contactó a través de otra artista, Cristina de Miguel, que estaba allí, nos puso en contacto, en fin, fue todo un poco de forma abrupta, porque de repente me llamaron y quedamos para ir al mes siguiente, no sé qué, en fin, de repente estaba yendo de Pelajes a San Esteban, Valladolid, a Nueva York, ¿sabes? Así como de un día para otro, una Navidad. Y así fue, y he estado trabajando con ellos hasta hace relativamente poco, como galería y como digamos, como mi centro de trabajo en Nueva York. Y a través de ahí, pues eso surgió también varias exposiciones en Estados Unidos y residencias. Tus cuadros están compuestos por una especie de jeroglíficos o de collages que expresan emociones e ideas, y te gusta hacer un paralelismo entre hacer un cuadro y hacer música. Cuéntanos qué quieres decir con eso. Pues quiero decir que bueno, yo aparte hago música, yo tengo un grupo de música y me di cuenta en algún momento, haciendo las canciones de uno y haciendo los cuadros para el otro, para mí, que en la forma de producirlos o la forma de construir una cosa y otra había algo que se parecía mucho, que es ese punto entre dónde empieza y acaba un cuadro, la composición de las cosas, el ritmo y el tema de la percusión. Por ejemplo, yo veo los cuadros como si fuesen de alguna forma estos, por ejemplo, como si fuesen de alguna forma ¿qué pasaría si los golpes de una batería, por ejemplo, los golpes de un beat electrónico, tuviesen forma, fuesen objetos? En lugar de ser simplemente un pulso, fuese pues, una pieza de cerámica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el compás estuviese formado por piezas de cerámica intercaladas con flores, por ejemplo, o con calaveras? Entonces, en ese juego había una dualidad entre la música y la pintura que me resulta súper interesante y que ahora mismo con estos cuadros es lo que me hace seguir teniendo ganas de pintar y seguir volviendo interesante en estos cuadros. Jugar con la música, jugar con las composiciones, básicamente. Que no empiece... La música de alguna forma es un espacio, una canción o una pieza de una orquesta sinfónica, me da igual, es un espacio temporal. Empieza donde el director quiere que empiece hace que la orquesta funcione y acaba donde acaba la propia canción. Entonces en ese espacio es donde ocurre la música. En un cuadro realmente ese espacio lo determina los cuatro lados del cuadro, y el ritmo y el compás y la melodía se construye un poco en función de cómo el espectador lo vaya leyendo. Entonces hay una relación que me alucina. Más que representar objetos, te gusta ponerlos directamente en tu obra o dejar su huella, como has hecho, por ejemplo, con un pie en uno de los cuadros. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es en que en esto que estamos hablando de la rítmica de las cosas, me di cuenta que había una diferencia entre escuchar una batería, por ejemplo, escuchar a alguien pegándole a la caja directamente y escucharlo delante de ti, a la reproducción, al sonido metido en un CD. O sea, se pierden decibelios, se pierde calidad de sonido, se pierden un montón de cosas. Digamos que la experiencia es otra, ¿no? Es como ver unas campanas en una iglesia. Tú escuchas unas campanas en una iglesia y te puede fascinar si estás delante. Si escuchas unas campanas en una iglesia en una grabación de móvil es muy extraño en realidad. Esto es un poco lo mismo. Entre representar un objeto y meterlo directamente con moldes, he estado trabajando durante mucho tiempo con moldes y haciendo los objetos en pintura y pegándolos. Ahora lo estoy haciendo más bien haciendo la huella. Lo que hago es colocar el objeto encima y calcándolo. Por eso todos siempre tienen restos
mechas, por eso necesitaba una mesa que no fuese porosa para poder sacar el vaciado del objeto. Este tipo de cosas. Por la cosa de que la representación de ese objeto no pase por mi interpretación como que yo lo veo de una forma muy impresionista, ¿no? Yo veo el objeto y lo pinto y al final siempre va a pasar por mi interpretación. Yo prefiero más bien que sea el propio objeto el que deje la huella y produzca un montón de errores sobre la superficie sobre la que está. Es decir, calcar un objeto, calcar una cerámica redonda realmente es muy difícil. Se me mueve todo el rato, genera un montón de cagadas con el pincel, pero eso es lo que me mola, la borrería, la suciedad que eso genera, la huella. ¿Qué importancia consideras que tiene para un artista el ir de la mano de una galería? ¿Qué importancia tiene? Que yo voy a rellenar Excels, básicamente. La galería te soluciona una gran parte de los problemas burocráticos y sirve de intermediario también entre por ejemplo, un número de coleccionistas y tú. No tienes que estar pendiente de, ¿cómo decirlo? Bueno, de estar interpelando a la gente o explicando tu trabajo todo el rato. Te puedes concentrar en una cosa que muchas veces no es tan fácil, que es tu propio trabajo. O sea, si yo estuviese pendiente solo de venderlo, no podría estar produciendo mi trabajo. Y eso es una movida. Es decir, digamos que los artistas nos quedamos con la parte bonita y la galería se queda con la parte que es más fea del mundo del arte, que es el mercado del arte. Por otro lado, también hay galerías que funcionan como motivación. Es decir, a mí, yo tengo ahora un par de exposiciones programadas para este año. Pues a mí, el que esas exposiciones existan y el tener al galerista detrás explicándome las fechas, explicándome las cosas, de alguna forma me está azuzando un poco para producir y como que me pica para producir. Algo así, no lo sé. ¿Qué te llevas de Lanzarote y de la experiencia en la residencia? Tengo que decir que es la segunda vez que estoy en Lanzarote, pero no me he acordado. He recordado, a raíz de estar aquí, he recordado, y efectivamente lo he hablado con mi padre, que yo había estado aquí como con 2 o 3 años. Entonces me ha ocurrido varias veces que he tenido sensaciones como de flasazos de recuerdos que dices, ¿de qué te acuerdas tú con 2 años? Pues me ha ocurrido. De estar en un sitio y decir, tengo yo como esta luz y este monte aquí puesto, todo esto yo lo he visto, ¿sabes? Y eso me ha molado mucho. Y esta isla es increíble y yo creo que tal y como está montada la residencia, con este estudio que tenemos aquí al lado, que no tiene limitaciones con el aire exterior, o sea, no tiene ningún tipo de cristalera ni nada que te impida escuchar el aire, que tiene esa luz preciosa atlántica que entra del agua, con esa palmera que se mueve delante, o sea, es uno de los mejores estudios que he tenido, la verdad. O sea, la residencia pone todas las facilidades posibles para poder producir aquí súper a gusto. Vamos, yo, desde luego, he estado súper a gusto y así, vamos, he pintado muchísimo. Sin quererlo, sin querer hacerlo, la verdad. Pues nada, Eloy, ha sido un placer tenerte aquí.